Saludos, gracias por acompañarnos en esta 24ª edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Y hoy emocionados desde la editorial universitaria Bonó por ustedes que nos acompañan de manera presencial y los que se han conectado a través de nuestro canal de YouTube Editorial Bonó. En este día tendremos nuestra segunda puesta en circulación. En esta ocasión con el libro de Pedro San Miguel, La Isla Imaginada, nuestro primer libro a circular dentro del marco de esta feria 2022 fue el pasado sábado, Historia de un sueño importado, que narra la historia del cine dominicano, del autor José Luis Sáez. Hoy, con Pedro San Miguel, nos regocijamos porque la editorial y este autor dan a luz una nueva joya. En esta historia dominicana nace, se alumbra unos nuevos pasos que gracias a San Miguel y toda su investigación podremos nosotros disfrutar. Así que saludo al padre Pablo Mella, director de la editorial universitaria Bonó, y a los historiadores Pedro San Miguel, quien también es autor de este libro, Raimundo González y Ana Lafontaine. Un aplauso para ellos y también para ustedes que se han dado cita en este espacio. De inmediato escucharemos las palabras del padre Pablo Mella, director de esta editorial. Muchas gracias y gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Especialmente agradecimiento a Pedro San Miguel, que a pesar de haber tenido unos pequeños achaques de salud, se animó a venir desde México con su compañera Laura, que nos acompaña. Y eso ha sido realmente un gesto de solidaridad. Es para realmente, aunque las palabras suenen cursi, hoy se vale la cursilería. O sea que es un honor publicar en la editorial universitaria Bonó esta reedición ampliada y hasta cierto punto corregida por siempre las obras tienen sus pequeños errores, ¿no? De La Isla Imaginada de Pedro San Miguel. El libro originalmente publicado en 1997 cumple este año 25 años. El libro ha contado con 2 ediciones y nos hemos animado a editar esta versión porque el libro está agotado, no aparece. Estoy convencido, y ya verán por qué, de que La Isla Imaginada, y aquí voy a dejar la democracia aparte y la dialogicidad, es lectura obligatoria para toda persona que estudie humanidades y ciencias sociales en República Dominicana. No puede no leer La Isla Imaginada. O sea, aunque esté en desacuerdo con ella, es lectura obligatoria. Y por eso hemos hecho una edición con un precio muy asequible y esperemos que después podamos ponerlo más barato todavía. Porque vuelvo e insisto, es necesario leer esta obra que, como toda gran obra, toma años en ser recibida y por la cultura en general y también por la cultura académica en particular. Yo sinceramente creo que todavía queda mucho por sacarle provecho al gran aporte que ha hecho nuestro hermano puertorriqueño Pedro San Miguel, que también tiene corazón dominicano. Corazón dominicano. La Isla Imaginada, ya sabemos, además de ser, hemos hecho una edición bastante cuidada. Hemos contado con la revisión hecha por el mismo autor y lo convencí y se dio, y tiene un postfacio en que reflexiona sobre cómo escribió su obra. Yo voy a sacar 2 parrafitos de ese postfacio que me parecen importantes. Y cuenta con un prólogo que le pedimos a Raimundo González, que nos acompaña hoy, para que quedara enmarcada dentro de lo que ha significado y sigue significando esta obra específicamente en el mundo de la historiografía dominicana. Entonces, en ese sentido, esta edición, es una auténtica segunda edición, a diferencia de las anteriores que repetían el texto tal cual de su primera edición.
Entonces aquí hay novedades y correcciones. Y una bibliografía actualizada. O sea que tiene un valor especial esta edición. Tenemos que agradecer a dos instituciones que han hecho posible esta publicación. Primero, a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y sus ediciones MSC, que son nuestros socios en estas publicaciones y que a través de su editora, su imprenta Amigo del Hogar, pues nos permite tener estas publicaciones a un precio asequible y con mucha calidad tipográfica. Realmente lo van a ver, o sea, el libro está muy agradable físicamente mismo, el trabajo se ha hecho con mucha limpieza y esperemos que eso ayude también y facilite la lectura. Y el otro agradecimiento es al Centro de Estudios SIDICA. Centro de Estudios, escúcheme, el chivo, saca el chivo ahí. SIDICA, el centro de, se me olvidó el nombre completo, SIDICA, pero es Centro de, y los lentes. Eso es el chivo aquí. Vamos a ver. El Centro, el Centro Internacional de Documentación y de Información Haitiana, Caribbean y Afro-Canadienne, es decir, Centro Internacional de Documentación y de Información Haitiana, caribeña y afro-canadiense, que lo dirige un gran amigo también de República Dominicana, tanto así que tradujo el libro francés y lo publicó en Canadá, el señor Franz Voltaire, que además es muy amigo de Pedro. Ese es otro agradecimiento. El libro se pudo sacar mucho más fácilmente y rápidamente porque nos facilitó tanto la diagramación que ya ellos habían hecho y nosotros la adaptamos un poco a la línea gráfica nuestra, como la portada, que la retomamos de ellos, pero le pusimos colores. Esto me parece a mí, pues nada, un signo muy bonito de colaboración, y la misma producción del libro está atravesada por eso que necesitamos, esta colaboración internacional más allá de las fronteras que nos dividen y de los prejuicios que han marcado y hemos heredado de la colonia en el Caribe. Leo, página 214. Acuérdense que los profesorcitos no tenemos que decir página. Diga la página. Página 214. Para mí, o sea, La Isla Imaginada fue una verdadera aventura intelectual, una revelación incluso que me llevó a cuestionarme muchas cosas, sobre todo a interrogarme acerca de nociones cruciales de la misma disciplina de la historia y del saber por ella producido. Me llevó, por ejemplo, a interrogar las grandes narrativas, los metarrelatos, entre comillas, para usar un término caro a esos desdeñados posmodernos que han moldeado las interpretaciones acerca del pasado de la época moderna. Asimismo, contribuyó a derrumbar o a debilitar concepciones canónicas sobre el conocimiento histórico, la verdad, la objetividad y la ciencia, que hasta entonces había suscrito sin efectuar una reflexión detenida en torno a ellas, deliberación que trascendiera las ortodoxias y los dogmas de la disciplina de la historia, preceptos aprendidos de maestros, tutores y lecturas y que suscribía acríticamente. A La Isla Imaginada debo, en síntesis, haberme convertido en un historiador más autorreflexivo, más proclive a ponderar críticamente las interpretaciones, los juicios y los saberes, así como los postulados conceptuales, teóricos, metodológicos y escriturales a partir de los cuales se ejerce el, comillas, oficio de historiar. Termina esta cita. A mí me parece muy lindo y que haya sido el historiar o la tentativa de reflexionar sobre la escritura de la historia dominicana el que haya permitido a Pedro este cambio. Y esto para mí es un párrafo que refleja mucho cariño. El otro párrafo que quiero leer no lo voy a leer porque ya habla mucho. Es donde está la parte más metodológica. Solamente le digo página 210.
allí yo entiendo que el núcleo, pero como vamos a tener ya 2 intervenciones, yo me voy a callar. El núcleo está ahí, para mí, le decía Pedro, aquí está tu núcleo, yo como lector, ¿no? Pero me parece fundamental y me parece esencial repetir que el trabajo de Pedro San Miguel está aún por recibirse, y para decir en una línea esa página 210 que no leí, hace falta seguir la estrategia fundamental que él siguió, que es reconocer que el texto historiográfico también es literatura. Muchas gracias y gracias a ustedes que están aquí. Gracias a usted, Pablo Mella, sobre todo porque nos ha motivado no solo a leer el libro, sino a leer la página 210. De inmediato, escuchemos al maestro e historiador Raimundo González, quien tuvo la gentileza de escribir el prólogo para este libro en sus 25 años. Buenas tardes a todos, son caras amigas, o sea que estamos en familia, por eso yo veo que Pablo usó un lenguaje muy coloquial. Yo no voy a leer el prólogo porque ya está escrito, pero sí tengo unas palabras de agradecimiento al autor, al editor y agradecimiento a este libro que hoy cumple, está de cumpleaños, son 25 años, un cuarto de siglo, un poco más de lo que decía Gardel, que no era nada, ¿no? Un poquito más, un lustro más. Entonces, lo primero, agradecer a Pedro porque nos ha quitado de encima un San Benito a los historiadores. Siempre se dice que los historiadores de teoría no saben nada, que no les preocupa la teoría. Gracias, Pedro, que nos ha quitado ese San Benito a todos, porque yo creo que si hay un libro, una reflexión teórica sobre el hacer la historia, lo que llamamos ahora la historiografía, como dice, ese quehacer que es mirado como en el espejo, en múltiples espejos, en este caso, que era realmente era un juego de espejos, porque él es puertorriqueño y entonces desde esa mirada nos da la mirada, la lectura crítica a la historiografía dominicana. Pero al mismo tiempo se está viendo cómo se trabaja en Puerto Rico la historiografía. Entonces todo esto era un juego de espejos que él nos presenta en que fue un desafío también para él y que nos ayuda a comprender de una nueva manera lo que era hacer historia. Ciertamente estábamos influenciados, había mucho antiimperialismo, mucho marxismo, todas estas cosas que también nos ayudaron a entender conceptos, situaciones. Sin embargo, creo que la reflexión que nos propone este libro en el año 97 nos permitió ver que esas no eran verdades tan sólidas, que quizá hay que entender también la historicidad de esas verdades y de esos marcos de referencia. Creo que ahí hay un valor enorme que tiene el libro, pero que también es fruto de la experiencia, a veces desgarrante para el mismo autor, a veces de verse en complejos de situaciones. Bueno, lo mismo que él dice, la historia es literatura, esa fue una pregunta de los años 80, muy, muy fuerte. No, la historia no puede ser literatura, tenemos que marcar poner un muro, una muralla. Entonces, todas estas cosas están aquí contenidas en un momento quizá de tensión cuando se vivió, pero hoy están más distendidas y yo creo que el posfacio nos deja ver como la resultante. Lo que no quiere decir que nos quite la tensión, porque hoy nuevamente nos enfrentamos a formas de historicidad que también se están endureciendo, y eso es lo que hay que evitar, que tenemos que mantener una reflexión crítica, viva, no podemos como conformarnos con endurecer estas ideas, ya lo sabemos todo, de Colón no se tiene que hablar más, cerrar el capítulo. Hoy estamos viendo a Colón de nuevo, de muchas maneras, y no lo digo solamente por lo de el año pasado, ¿no? Digo que estamos adelantando a las comprensiones. Vengo de una presentación anterior donde veíamos también la Primera Guerra Mundial cerró un capítulo para la historia antillana, porque le dio un jiu-jitsu a la Confederación Antillana, al proyecto quizá más importante que surgió en la último tercio del siglo XIX, después de la Guerra Restauradora o con la Guerra Restauradora Dominicana, y que unificó el pensamiento, las ilusiones, el pensamiento, los proyectos
del liberalismo antillano. Y claro, quedaron al final José de Diego, 2 o 3 antillanistas, pero esta coyuntura del 98 al 16 le dio, al 14, al 18, con el Tratado de Versalles y todo esto, pues terminó con estas ilusiones que fueron lo de la... Pero asimismo, hoy nos podemos hacer otras ilusiones y creo que este libro nos mantiene alertas. Si hay algo característico del pensamiento histórico que yo saco de esta, y ahora también tiene un nuevo libro que continúa en este trabajo de, digamos, escudriñar lo que han sido las tradiciones históricas, sus reflexiones y también sus aciertos y sus quizá mitologías, también mitos que se han formado a través del pensamiento histórico en esta intempestiva sobre Clio que nos ha presentado recientemente. Pero el núcleo originario, este libro, por eso yo le llamo en el prólogo, le digo que es un libro seminal, porque de ahí salieron muchas otras reflexiones profundas que han podido o que han dado esta mirada crítica y que nos mantienen entonces despiertos, nos llaman a mantener despierto el discurso histórico. Eso es gracias a Pedro San Miguel. El libro, el editor ha tenido otro acierto, yo creo que ya lo ha dicho, la editorial universitaria Bonó se ha notado un tanto importante con este libro que no solamente que tiene un cuarto de siglo y es una forma digna de que haya una segunda edición del libro. Es un libro vigente, no ha quedado atrás, es un libro que hoy todavía nos da mucho que pensar. De eso se trata. Si un libro nos da que pensar, entonces tenemos un libro vivo. Y eso es lo que yo también creo que la editorial ha puesto de relieve, que este es un libro válido hoy día, que todavía es necesario leer. Yo creo la lectura obligada, como decía, vamos a ponerlo ahí. Pero no para que se lea como catecismo, sino para que lo podamos digerir, pelearnos con él, disfrutarlo en la parte que son, porque está excelentemente escrito. Pedro yo no voy a decir que es un literato, porque no lo es, pero es un historiador que sabe escribir como un literato. Y eso no se encuentra, ojalá yo. Todo lo envidiamos a Pedro en ese sentido, porque casi nos engaña con esa dulzura que tiene su narrativa. Dulzura en el sentido de que está tan bien escrito que uno por eso digo que nos confunde, nos da un latigazo, pero nos lo dice con mano de seda. Entonces, el guante de seda y mano de hierro, como decían los antiguos, ¿no? Entonces, ahí está. Creo que el libro, los editores han tenido este acierto. Y el libro, son 4 capítulos, nada más. Son 4 estudios, pero 4 estudios que abarcan no solamente toda la historia colonial y republicana y hasta todo lo que es la construcción del imaginario de la isla, de ambas partes, porque hay un capítulo que se dedica a las relaciones haitiano-dominicanas, sobre todo a través de la obra de Jean Paris-Mar, pero ahí hay mucho, es un aglutinante también de toda esta reflexión que ha llevado a esos senderos que se bifurcan que él señala en este libro. Y por supuesto, los pensadores, el pensamiento conservador, a través de todo el pensamiento racista y por último también el pensamiento liberal que representó o que representa todavía en la expositiva dominicana Juan Bosch, desde la narrativa hasta la historia. Son también ejemplos de estas digamos, transversalidades que se dan también en Jean Paris-Mar o también en Bosch. Fueron escritores que atravesaron la literatura hasta la historia y sin ninguna dificultad. Y había un pensamiento histórico en la literatura como había un pensamiento literario en la historia. O sea que creo que el libro también es ya he dicho que es una joya, como tú decías. Pero más que eso, yo quería decir, es un libro que nos va a acompañar por mucho tiempo, porque son reflexiones que uno las lee hoy
levantándose del lado izquierdo de la cama, y la leemos mañana levantándonos del lado derecho de la cama y leemos otro libro, nos dice algo nuevo este libro todos los días. Yo creo que eso ha sido la lección de este libro, que me ha servido para organizar las clases del Boró con pensamiento dominicano, y siempre encuentro alguna arista nueva a ese caleidoscopio de ensayos que están aquí presentes. O sea, por ejemplo, hay un estudio sobre José Gabriel García, el fundador de la historiografía dominicana, indiscutiblemente un liberal de los más claros, pero hay una crítica bastante fuerte ahí, pero hecha con esa claridad, con ese con un juicio de valor que lo sitúa en su época, pero diciendo, eso era válido entonces, ahora no podemos seguirlo manteniendo como si no hubiera pasado nada. O sea, esta es la cuestión. Bueno, yo quiero terminar solamente con otro agradecimiento y recordar dos personas que estuvieran aquí hoy, que nos llevó el COVID. El primero, porque también como yo, es un viejo amigo de Pedro San Miguel, Walter Cordero, que hubiera estado con el primero en la fila aquí, no se iba a atrever a hablar nada, porque ese era Walter, así era Walter, pero hubiera estado aquí y casi lo estoy viendo riéndose y comentando por ahí para hacernos las críticas luego allá afuera. Y el otro, que también se fue con el COVID, es el padre Ton Lluveres, también que fue compañero nuestro en el Bonó, y que hubiera estado aquí con muchísimo gusto para saludar esta nueva edición, y que el Bonó haya hecho esta edición digna y de estos 25 años del libro. Yo creo que, bueno, a ellos dos y un abrazo grande, se lo doy a Pedro, conjunto con ellos esta tarde. Gracias. Gracias a usted, profesor, por sus palabras. Y antes de escuchar al autor de este libro, escuchemos los comentarios, las palabras que tiene la profesora Ana Lafontaine para nosotros en esta noche en que recibimos un nuevo título, el título número 8 de la colección Pensamiento y Vida de esta editorial. Yo lo que le pedí a Ana, le robé el micrófono, es que ella nos va a hablar como lectora, porque yo creo, aunque sea mentira lo que voy a decir ahora, no importa, que la principal admiradora de este libro es Ana Lafontaine, y que creo mejor lo ha entendido. Y yo le pedí que nos explicara lo que parió ese cruce entre historia y literatura, que es lo que Pedro San Miguel ha llamado una lectura dramática de la historia dominicana. Voy a leer para ser más precisa y breve. El libro de San Miguel, cuya primera edición, ya se ha dicho, del 97, marca una ruptura en la recepción de la escritura de la historia en lengua española, en lengua hispánica, alusiva a la región del Caribe, en especial a la isla de Santo Domingo. Como investigador, el autor de este texto incursionó en la historia social del país desde una perspectiva novedosa, que en nuestro caso constituye un paso adelante. El libro aporta marcos deconstructivos sobre textos que se consideran fundacionales o claves de la historia dominicana, dando luz sobre puntos hilarantes. Podemos decir que en este texto es pionero en ubicar el carácter trágico de nuestra historiografía, en referencia a la mayoría de los escritores del siglo XVIII, XIX y XX, especialmente a esos conceptos que son casi nociones para nosotros o eslogan, la patria asediada o la patria abandonada, que el autor muestra desde el capítulo 1, la colonia imaginada y los inicios de la nación trágica en la historia dominicana. Y al referirse a esto, por ejemplo, en la escritura de Sánchez Valverde, nos dice San Miguel, una de las principales consecuencias de la decadencia de la colonia fue el empobrecimiento de la élite hispano-dominicana, cuyos orígenes los traza Sánchez Valverde hasta la dinastía de los conquistadores. Igualmente se lamenta
del escaso número de esclavos con que contaban. Esto a diferencia de los sectores propietarios de Saint-Domingue, la colonia francesa que emergió en el oeste de la Española y que en el siglo XVIII era la más floreciente y lucrativa posesión colonial europea en América. Con relación a José Gabriel García, el autor plantea lo siguiente en esta misma línea. En efecto, García narra el periodo de la conquista como un drama, en el sentido más literal del término, con el cual los actores principales, conquistadores, gobernantes y sus opositores, luchan y combaten entre sí. En este drama, unos representan las fuerzas del bien y otros los del mal. Los unos buscaban la paz, el adelanto material de la colonia y el establecimiento de un régimen de orden. Los otros propiciaban la guerra, contribuían al atraso económico y obstaculizaban el imperio civilizador de la ley. En los escritores denominados liberales, este aspecto se vuelve más incisivo. El libro lo muestra en el capítulo titulado El mito de la patria asediada, cuando dice: los letrados dominicanos de las primeras décadas del siglo XX regresaron a las principales líneas interpretativas iniciadas por Sánchez Valverde en el siglo XVIII. En primer lugar, hubo una recuperación de la historia del siglo XVI como una caída, es decir, como la pérdida del paraíso o la decadencia de una edad dorada. Esa visión trágica fue común entre los sectores letrados de fines del siglo XIX y principios del XX. Entre ellos prevaleció una actitud pesimista. Otros aspectos de las narraciones trágicas de los autores liberales son retratadas por el autor de la siguiente forma. En efecto, las revoluciones y las montoneras, las luchas caudillistas, producto de las luchas por el poder y de la existencia de unas masas rurales de propensión levantisca, la injerencia extranjera, sentida de forma cada vez más intensa a raíz de la expansión norteamericana hacia el Caribe en las últimas décadas del siglo XIX y la eventual ocupación de la República Dominicana por Estados Unidos, remarcaron el pesimismo dominicano, valga decir, el pesimismo de las élites letradas, frustradas en su empeño por constituir la nación a imagen y semejanza de las utopías. En el caso de los escritores o historiadores trujillistas, el texto de San Miguel refiere lo siguiente, en esa misma línea de la narración trágica. Manuel Arturo Peñavalle es uno de los principales exponentes de esta visión trágica de la historia dominicana. Para él, uno de los grandes desastres de la historia dominicana fue el surgimiento de la vecina colonia de Saint-Domingue y la eventual constitución de la República de Haití. La existencia de una población afroantillana en Haití constituía una amenaza perenne a la composición étnico-racial de la República Dominicana, que Peñavalle consideraba que era de estirpe fundamentalmente hispánica. Sobre la escritura de Peñavalle, nuestro autor agrega: para sustentar su tesis, Peñavalle realiza una idealización del dominio español sobre la isla. Considera que durante el período colonial no existieron marcadas inequidades sociales, a pesar de la existencia de la esclavitud. No existían problemas de casta, afirma, ni la vida se hacía sobre fórmulas inhumanas de explotación. En sentido general, el libro nos ayuda a identificar un tipo de determinismo que se presenta como un destino manifiesto, como un determinismo trágico en gran parte de nuestra historiografía. Asimismo, el texto contiene una serie de puntos de contactos entre los intelectuales de la dictadura trujillista y de la tradición democrática, como se expone en el siguiente párrafo. Entre los intelectuales de tradición democrática encontramos también una evidente tendencia hacia la narración trágica. Las similitudes y los paralelismos son congruentes con un diagnóstico común sobre los males del país. Tanto unos como otros parten del supuesto de una modernidad incompleta que impide la plena expresión del proyecto civilizador de los letrados, basado en el Estado Nacional. El acápite para contar la nación, historia y narración en Juan Bosch nos dice: Bosch alude a las deformaciones sufridas
transformaciones, entre comillas, sufridas por la sociedad dominicana como resultado de las invasiones y las ocupaciones extranjeras que a lo largo de su historia ha padecido el país. La primera de esas invasiones fue la conquista española, la que originó en la época colonial un sistema de casta que marcó para siempre el decurso histórico de Santo Domingo. Esta visión teleológica que ubica en el remoto pasado colonial el origen de los males sufridos por la República Dominicana en pleno siglo XX constituye un primer punto de contacto entre Vox por un lado y Peñavalle y Balaguer por el otro, recordando también las diferencias claramente. El libro profundiza en el marco o espejo antehaitiano del texto histórico dominicano, lo cual presenta en los acápites la isla de los senderos que se bifurcan o Haití en el imaginario dominicano y nos conectan con el texto de Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson, donde, ya sabemos, se desconstruyen los nacionalismos y sus imaginarios. Igualmente, Discurso racial e identidad nacional muestran esos aspectos relevantes sobre el papel de Haití en el imaginario dominicano y las narraciones históricas de ambas partes de la isla. Resulta interesante la tesis del autor de La Isla Imaginada, que expone de la siguiente manera: la historiografía es una práctica, un ejercicio de poder, que trata de imponer consensos en torno al pasado, su particular ámbito de acción. Desde mi perspectiva, considero que la escritura desarrollada por San Miguel en este texto facilita la ubicación y tejido de los hilos conductores de nuestra historiografía en su conjunto, los móviles de nuestras narraciones, que como sabemos han moldeado una escuela y una universidad poco críticas y en deuda con la construcción de una ciudadanía democrática, y en el peor de los casos se han puesto al servicio de imaginarios atados a los nacionalismos totalitarios de nuestro presente en el pasado. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Ahora sí, escuchemos las palabras de este autor, Pedro San Miguel. Y con estas palabras también aprovechamos para agradecer a todos los que se han sumado a partir del inicio de este encuentro. Y también agradecer la presencia de tantos amigos queridos del autor, se nota en los aplausos. Y sobre todo la presencia, que se me escapó al principio de decirlo, de Fernando Valerio Holguín, quien es parte de nuestro consejo editorial. Muchas gracias por venir al país nuevamente y por acompañarnos en este marco de la feria. Un aplauso para Fernando también. Ahora sí. Y también por la cuestión de las formalidades, también darle la bienvenida al embajador de Haití, Smith Agustin, que está aquí con nosotros. Ex alumno del Bonó, o sea que estamos en familia. Ahora sí, escuchamos a Pedro San Miguel. Bueno, antes que nada, pues, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Me imagino que debo comenzar dando las gracias a la editorial universitaria Bonó y de forma muy particular a Pablo Mella, quien se contactó conmigo el año pasado a través por mediación de nuestro gran amigo Raimundo González, y quien me expresó su deseo de publicar bajo el sello de la editorial universitaria Bonó este libro, La Isla Imaginada, que se publicó originalmente en el año de 1997. Es un libro que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones. Es un libro inusual. Eso yo lo relato tanto en el prefacio del libro como en el posfacio. Y en síntesis se trata de que, bueno, yo comencé haciendo investigación histórica ya en el Jurásico Inferior, cuando era un joven historiador, haciendo investigaciones sobre la historia agraria de mi país natal, de Puerto Rico.
y como tesis de maestría hice una investigación, que fue mi primer libro publicado, una investigación sobre plantaciones azucareras esclavistas en el siglo XIX. Y de ahí la vida me llevó, cuando estaba haciendo estudios doctorales, se me ocurrió la idea de hacer una investigación sobre República Dominicana, cuando yo literalmente no sabía nada sobre historia dominicana. Había leído creo que 1 o 2 cuentos de Juan Bosch. Lo primero que leí sobre República Dominicana fue el cuento de Juan Bosch titulado 2 pesos de agua, que me parece un cuento extraordinario y que de hecho en el libro La Isla Imaginada aparece en el capítulo que dedico a Bosch. Ese cuento ocupa un papel creo que bastante relevante en el análisis que yo hago de las concepciones de Bosch acerca del campesinado y de su cultura. Pero el caso es que cuando me planteé la posibilidad de hacer una tesis sobre República Dominicana, pues yo no sabía nada, literalmente nada, o muy poco sobre historia dominicana. De todas formas, me empeñé, le planteé esa posibilidad a mi tutor, Herbert Klein, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y a él le pareció una gran idea y por supuesto pues me tuve que poner a leer sobre historia dominicana. Y yo pensaba originalmente, yo dije, bueno, ya yo hice esta investigación, ¿verdad? Esta tesis de maestría sobre plantaciones azucareras, esclavistas en el siglo XIX, pues yo voy a República Dominicana y hago una investigación pues muy parecida sobre el mismo tema y ya con eso cumplo el requisito de la tesis. Equivocación, porque me percaté que para el periodo que yo había estudiado en Puerto Rico ya no había esclavitud en República Dominicana, y además me percaté desde esas primeras lecturas muy superficiales todavía de que la historia económica y social de República Dominicana era muy diferente a la historia de Puerto Rico y de Cuba, y que además lo que me pareció más llamativo y más interesante y más significativo de esa historia era precisamente la pervivencia del campesinado, y que de ahí era que había que ameritaba hacer una investigación. Y bueno, de ahí surgió lo que fue la propuesta de mi tesis doctoral, que años más tarde pues desembocó en ese libro que me vinculó originalmente con la República Dominicana, que se titula Los campesinos del Cibao, economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana de 1880 a 1960, que publicó por primera vez la editorial de la Universidad de Puerto Rico en 1997 también, y posteriormente hace unos años el Archivo General de la Nación, bajo la dirección de mi gran amigo Roberto Casá, quien pues tuvo la gentileza de publicar una segunda edición y como correspondía además una edición dominicana de ese libro. Y La Isla Imaginada entonces fue como digo en el postfacio, un cisne negro, porque yo me había dedicado a hacer investigaciones sobre historia económica y social, y este libro es un libro que tiene que ver está en otros registros, ¿verdad? Es historia intelectual, es historia del pensamiento. El énfasis es en el análisis de la historiografía, no desde la perspectiva tradicional, ¿verdad?, de lo que solemos concebir que son los estudios de historiografía, que es estudiar pues las obras relevantes para destacar sus aportes y los autores principales y las líneas de investigación y la fuente y ese tipo de cosas. No, esta es otra cosa, es analizar la historiografía desde la perspectiva de lo que se llama los estudios culturales, ¿verdad? Y como señalo en el prefacio del libro, ese tipo de análisis es una perspectiva a la historia cultural en general pues, de la República Dominicana, de Haití, que además son ventanas para, si se ve desde una perspectiva más amplia todavía, tratar de comprender también la historiografía del Caribe en términos más generales. Así que ese libro surgió, le digo, de forma inesperada, no se concibió como libro, fueron ensayos que yo fui escribiendo de forma específica y particular, y cuando me vine a dar cuenta ya casi tenía un libro.
De hecho, el único ensayo que yo preparé expresamente para ese libro fue el ensayo dedicado a Haití, porque yo dije, esto como que cojea, le hace falta algo. Y pensé que le hacía falta precisamente una perspectiva haitiana para los otros trabajos que giran en torno, el primero de ellos, el primero que aparece en el libro, que gira entonces un análisis sobre la historiografía en torno a la época colonial en Santo Domingo. El segundo, que tiene que ver con los discursos raciales, y eso evidentemente lo vincula fuertemente con la cuestión de Haití, el tema haitiano en la cultura y en la política y en la sociedad dominicana. El tercer ensayo es el dedicado a Haití, que lo trabajé gracias a la obra de ese gran intelectual haitiano que fue Jean Price Marsh. Y el cuarto ensayo, que está dedicado a Juan Bosch, que es un análisis tanto de la obra literaria de Bosch como de la obra histórica y social. Y es un ensayo que surgió también de una forma muy peculiar. Cuando yo estaba haciendo estas investigaciones sobre el campesinado dominicano, pues leí, como suelo hacer cuando investigo algo, no solamente historia y sociología y antropología, sino también literatura y todo lo que se me cruce por el medio que yo entienda que tiene que ver, aunque sea remotamente, y mitos y filosofía y todo lo que me parezca que pueda tener alguna relación. Yo soy bastante anárquico en mis lecturas, agraciadamente. Y bueno, pues ahí leyendo literatura también sobre el campesinado y los libros históricos y sociológicos de Bosch, por ejemplo, su libro Composición Social Dominicana, y me percaté de algo que me asombró en el momento en que reparé en ello, y fue que, como todos ustedes saben, Bosch inició su carrera como escritor escribiendo libros sobre el mundo, sobre el rural, sobre todo sobre el mundo cibaeño, de donde él es. Y en esa literatura el campesinado y el mundo rural juegan papeles centrales. Sin embargo, en sus obras históricas, el campesinado no juega virtualmente ningún papel, y cuando juega algún papel, generalmente juega papeles nefastos, negativos. Entonces eso me llamó la atención, y como por muchos años tenía esa interrogante y no encontraba cómo contestarla, y no encontraba qué hacer con esa inquietud, hasta que en un momento determinado dije, esto hay que resolverlo de alguna forma, y empecé a escribir, y me acuerdo que escribí algunas 20 páginas y me tranqué. En ese periodo venía a República Dominicana a pasar un par de semanas investigando en el Archivo General de la Nación. Me quedé con mi gran amigo Raimundo y con su esposa Córdula en su casa. Antes de venir para acá, una colega de la Universidad de Puerto Rico, Malena Rodríguez Castro, que era profesora de literatura, pues era la gente con quien yo hablaba en la universidad sobre las cosas que hacía, ¿no? Y entonces ella me dijo, te voy a prestar un libro. Me prestó el libro de un crítico puertorriqueño, aunque formado en Estados Unidos, y ha desarrollado habitualmente, digamos, lo más importante de su carrera se ha desarrollado fuera de Puerto Rico, que se llama Julio Ramos, que es uno de los grandes intelectuales de América Latina, y un tipo extraordinario. Y Malena me dijo, te voy a prestar un libro. El libro de Julio Ramos, que había publicado el Fondo de Cultura Económica de México, que yo desconocía, que se titula Desencuentros de la Modernidad Desencuentros de la Modernidad en América Latina, que es un estudio sobre literatura y política en el siglo XIX, donde Julio Ramos hace análisis de obras fundamentales, Sarmiento, Martí, por ejemplo. Y me acuerdo que en las noches, ahí en la casa de Ray, antes de dormir, pues yo siempre leo, y ahí leyendo el libro de Julio se me prendió el bombillo, sobre todo leyendo las secciones que él le dedica al Sarmiento y al análisis de que hace Julio del Facundo de Sarmiento, cuando habla del mundo rural argentino y lo que soy. Regresé a Puerto Rico y me senté y terminé el trabajo sobre Juan Bosch,
que es un trabajo que en última instancia gira en torno a las concepciones de Bosch y en consecuencia de muchos intelectuales dominicanos acerca de la civilización y la barbarie. Ese ensayo, debo decirlo que es posiblemente de las cosas que más satisfacción me ha dado y además creo que de las mejores cosas que he escrito en mi vida. Y creo que es bastante. Pero ese ensayo de verdad que me llena de mucha satisfacción, lo leo, lo releo, lo miro con frecuencia. En una ocasión, mi gran amigo, hermano, dominico puertorriqueño, Eugenio García, que está al fondo, me hizo una entrevista, me pidió al final de la entrevista que reprodujera un párrafo de lo que a mí me parecía que era lo mejor que yo había escrito y yo reproduje un párrafo de ese ensayo de Bosch, porque de verdad que me parece que es de las cosas que más satisfacción me ha dado y que, de las cuales me siento más orgulloso porque hace un análisis de la obra literaria, de la obra histórica de Bosch, vinculándola y tratando de ofrecer una perspectiva general, global, de la obra de Bosch. Yo una vez recuerdo, después de haber escrito ese trabajo y de haber discutido algo de él con Bruno Rosario Candelier, que es un gran crítico, muchas cosas sobre Bosch, y cuando yo le dije de esta tesis mía, Bruno me dijo, la verdad que yo no lo había pensado de esa forma, y yo me sentí muy halagado porque, bueno, pues Bruno es una de las personas que más criterio tiene en este país para pues poder discernir lo que es la obra de Bosch, ¿no? Entonces, bueno, este libro de verdad que me ha dado muchas satisfacciones. En el año 2005, la Universidad de Carolina del Norte, University of North Carolina Press, tiene una serie que se llama Latin America in Translation, que se publican trabajos de autores latinoamericanos que publicaron evidentemente en español o en portugués y entonces que son traducidos al inglés, y ese libro fue traducido en esa serie, lo que en sí mismo pues, para mí representa un honor, pues porque pues, son autores muy selectos y obras muy selectas las que aparecen en esa colección. Luego, hace unos años, esa mujer que está ahí, que es mi mujer, Laura Muñoz, y yo estábamos en Cuba en un evento y da la casualidad que coincidimos en el hospedaje con Franz Voltaire, que yo conocí en ese lugar, había oído hablar de él, pero no lo conocía. Y nada, pues conversábamos por la mañana a la hora del desayuno y en la sobremesa en la noche, y la primera noche que estábamos ahí conversando, yo tenía 2 o 3 copias de una de las versiones anteriores de La Isla Imaginada que me había llevado a Cuba, así con la intención de regalar. Y entonces conversando, bueno, pues surgió el eterno tema de las relaciones de Santo Domingo y Haití. Y entonces le dije a Fran, yo tengo un libro aquí que pues nada, te voy a pegar una copia, se lo di, ya nos despedimos, nos acostamos, cada uno por su lado, por supuesto. Yo me acosté con ella y ella conmigo. Y al día siguiente, a la hora del desayuno, me dijo, me leí la mitad de tu libro y lo voy a publicar en Canadá. Efectivamente, y a la noche siguiente me dice, ya me terminé de leer el libro y me refuerzo más de que lo voy a publicar en Canadá, y entonces en el 2019 pues tuvo un segundo, tercer aire. Y entonces pues el año pasado aquí el amigo Pablo Mella pues, me hizo esta oferta. Así que es un libro que pues, me ha dado muchas satisfacciones. Y el hecho de que ustedes estén aquí es una satisfacción adicional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro San Miguel. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta para los historiadores o algún comentario, puede hacerlo en este momento. Anthony Stevens, que precisamente el jueves tendremos el libro de Anthony Stevens, tendremos esta puesta en circulación a las 7 de la noche, La rebelión de los esclavos de Santo Domingo de 1521. Pueden acompañarnos. En estos momentos escuchamos a Anthony, el comentario, la pregunta que tiene. Buenas noches a todos. Pedro, voy a hacer la pregunta mirando la cámara, que es lo que me están pidiendo. No te sientas mal, entonces. La pregunta es, Pedro, si tú crees que el método o los métodos o las estrategias que tú usaste para ver la relación de esos autores con la política y la historia, ¿crees que la podríamos aplicar ahora para analizar de una manera similar a los autores más recientes de República Dominicana, de Puerto Rico o de Haití? Te voy a dar la respuesta. ¿Dónde está el libro que el libro que te di ahorita? No, el otro, el de las intempestivas. Pásame el libro ese otro. Perdonen que aproveche para hacerme la propaganda. Este libro se publicó en México en el 2016. Es un libro que me tomó varios años escribir. Se titula Muchos Méxicos, imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos. Y es una reflexión, lo planteo así en el prefacio, se inicia como una reflexión acerca. Yo hice el doctorado en una universidad gringa, ¿verdad? En Columbia University, que además históricamente se ha distinguido por ser un centro muy importante de estudios latinoamericanos en Estados Unidos. De hecho, la mayor parte de los cursos que yo tomé en esa universidad tiene el nombre de Frank Tannenbaum, que es posiblemente el fundador moderno de los estudios latinoamericanos en Estados Unidos, que fue profesor de Columbia. Este otro libro, Intempestiva sobre Clio, Puerto Rico, el Caribe y América Latina. Estos dos libros son libros que siguen lo que yo hice originalmente en La Isla Imaginada, con modificaciones, porque de allá para acá, ¿verdad? He leído cosas nuevas, he incorporado otras concepciones. En el posfacio de La Isla Imaginada, de esta nueva edición, hago una reflexión cómo estas otras cosas que yo hice después de La Isla Imaginada se vinculan de alguna forma con ese libro, que para mí fue un libro seminal. O sea, ese libro me marcó mi carrera, la modificó para bien, creo yo, me rehizo intelectualmente, y como yo señalo también en el posfacio y también, bueno, en esas secciones que leía Pablo al inicio, fue un libro que me llevó a mí a cuestionarme, ¿no? Yo no hago libros, creo que no he hecho ningún libro, por lo menos de los últimos tiempos, para evidenciar lo que yo sé. Yo me aburro muy fácilmente, de verdad. Me canso de los temas, me canso de los autores, de algunos, ¿no? Algunos son para mí fundamentales. Marc Bloch, por ejemplo. Para mí Marc Bloch es el historiador, por todas las razones, incluso por su escritura, que me parece que era una escritura deslumbrante. Pero de verdad que me aburro muy fácilmente. No entiendo a esos intelectuales que dedican una vida entera a un solo tema. Yo mínimamente digo, por lo menos se deberían aburrir, ¿no? Entonces, estos libros tienen cosas nuevas, pero hay unas continuidades, ¿verdad? Es una reflexión, primero, pues, sobre la historiografía estadounidense, sobre México, que lo utilizo como nuevamente una ventana para reflexionar acerca de las concepciones
en el mundo académico, no de las concepciones populares. O sea, yo no estoy hablando de Disney, ni de la Coca-Cola, ni nada de eso, ni del Pato Donald, ¿verdad? Yo estoy hablando de los grandes intelectuales. Y en ese libro yo analizo incluso obras que a mí me parecen maravillosas. Uno de los capítulos, posiblemente mi capítulo favorito de este libro, está dedicado a un historiador que fue hasta hace poco profesor de la Universidad de Harvard, John Womack, que escribió un libro que es un libro maravilloso que acaba de cumplir 50 años de publicado, titulado Zapata and the Mexican Revolution, ¿no? Zapata y la Revolución Mexicana, que en un momento determinado era el libro de historia latinoamericana más citada en el mundo entero, ¿no? Y es un libro que yo sigo admirando de forma extraordinaria, pero es un libro pues, que tiene también sus vueltas de tuerca, como toda gran obra, ¿verdad? Y este libro, yo he escrito muy poco sobre Puerto Rico. Mi tesis de maestría, de ahí me dediqué a hacer cosas sobre República Dominicana, algunas cosas más generales sobre el Caribe, y regresé a Puerto Rico con un ensayo que es, digamos, el ensayo principal de este libro, que tiene que ver con historiografía puertorriqueña. Y es una reflexión que nuevamente sigue pues, las cosas que originalmente yo tracé en la Isla Imaginada. Entonces, Anthony, pues yo no sé cuán representativo puede ser lo que yo he hecho, ¿verdad? Pero yo sí pienso, tratando de responder a tu pregunta, que lo que yo hice en ese momento con las modificaciones que cada cual pueda hacer, ¿verdad? Yo reconozco que soy muy ecléctico, ¿verdad? Soy muy ecléctico porque precisamente mis concepciones sobre el saber, sobre el conocimiento, sobre la verdad, son muy porosas, ¿verdad? Alguna gente dice, bueno, lo que pasa es que tú eres posmoderno. Pues no sé. Y además eso me tiene sin cuidado, ¿verdad? Me tiene sin cuidado porque también muchas veces estos términos se utilizan como un epíteto, casi como un insulto, como si fuera a ser posmoderno. Era como decían, tú eres comunista o eres esto, ¿no? Pues no sé lo que soy y no me importa, ¿verdad? No me importa el encajonamiento. Soy muy ecléctico porque efectivamente me parece que la realidad es muy compleja. Entonces tratar de reducirla, que quepa en una categoría, sea la nación, la patria, la clase social, la raza, la etnia, la preferencia sexual, me parece que pues son limitaciones porque incluso los seres humanos tenemos múltiples identidades y en nuestra cotidianidad no tenemos ningún problema con las identidades. Yo mismo reconozco, tengo múltiples identidades, ¿verdad? A mí me han dicho, ay, ¿qué tú eres? ¿Puertorriqueño o dominicano? Y yo digo, bueno, depende. ¿Cómo que depende? Ah, pues depende de cuál es el proyecto. Si el proyecto es ser puertorriqueño para discriminar a los dominicanos, pues lo siento, no soy puertorriqueño. De la misma forma, cuando me dicen, ah, porque tú eres gringo, digo, bueno, depende de cuál es el proyecto. Cuando llego al aeropuerto de Miami y veo la cola larguísima, enorme, gigantesca, de los que no tienen el pasaporte azul y que yo tengo pasaporte azul y puedo hacer en la cola rapidita, qué bueno que soy gringo. Para otras cosas, pues no me interesa ser gringo. ¿Cuál es el problema con eso? Muchísimas gracias. Hoy pueden adquirir La Isla Imaginada, Historia, Identidad y Utopía en la Española con un 25% de descuento, solo por hoy. Así que llévense sus libros para usted y sus amigos y de paso tienen o los revenden. Ese, sí, el negociante. Definitivamente. Y aprovechan la oportunidad de los distintos autores que hay aquí, porque tenemos también Los Espejos de Duarte, pero no al 25% de descuento, a menos que se lo regale el autor, sino a un 15%. Todos los títulos de la editorial universitaria Bonó con un 15% de descuento durante estos días, porque estamos en feria. Pueden además seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram
en Facebook y en YouTube como Editorial Universitaria Bonó. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros continuamos dentro del marco de la 24ª Feria del Libro Santo Domingo 2022. Ven al libro. Muchas gracias y buenas noches.